Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla sobre el tema de crecimiento personal. Entonces vamos a estar conversando sobre qué es el crecimiento personal, qué situaciones nos pueden impulsar a buscarlo y recomendaciones para lograr el crecimiento personal en la vida cotidiana. Mi nombre es Katherine Garro Carvajal, soy psicóloga del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. Es un gusto para mí estar con ustedes y espero que esta charla les sea de mucho provecho. Durante la charla se van a dar algunos espacios por si hay personas que tengan consultas o comentarios. Entonces por acá vamos a iniciar con el tema. Vamos a iniciar primero que todo con una metáfora que permite ejemplificar lo que es el crecimiento personal. Esta metáfora se llama la langosta. Dice lo siguiente. Se dice que las langostas pueden volar de un continente a otro cuando esperan la tormenta. Se suben a la tormenta y utilizan ese impulso para moverse. Que yo quiero que ojalá usted pueda reflexionar algunos segundos en esta pequeña metáfora sobre la langosta y que pueda reflexionar en qué moraleja le deja. Y sobre todo podríamos relacionar esta metáfora de la langosta con este periodo de distanciamiento en el que nos encontramos. ¿Verdad? Este periodo de cuarentena, ¿qué me ha enseñado? ¿O qué me ha permitido lograr? ¿O qué propósito puedo encontrar en medio de? Entonces, como moraleja, ¿por qué no imaginarnos que somos como esa langosta? Que vamos a tener oportunidades o que cada día tenemos oportunidades y que vamos a estar preparados para afrontarlas. Vamos a estar preparados para afrontar esas oportunidades. Incluso esas oportunidades muchas veces pueden venir disfrazadas de dificultad, de reto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esas oportunidades que tengo cada día? Una forma de aprovecharlas es convencernos de que lo bueno va a venir y que por lo tanto es importante estar dispuestos, estar atentos para poder capturar esas cosas buenas, positivas que pueden llegar a nuestra vida. Sé que hay momentos donde esto no es tan fácil, ¿verdad? Pero con trabajo personal se puede lograr, con trabajo a nivel de nuestras emociones, de la forma en que pensamos, de nuestras creencias, con trabajo con respecto a nuestra autoestima, es posible lograr como la langosta aprovechar las oportunidades, aunque muchas veces impliquen dificultad. ¿Qué es el crecimiento personal? Es la capacidad que tenemos las personas para aprender de nosotros mismos, con apertura hacia nuevas experiencias. Aunque, como les decía con el ejemplo de la metáfora de la langosta, aunque esas experiencias muchas veces resulten un desafío o resulten un reto, ¿verdad? Entonces, el crecimiento personal hace referencia al desarrollo humano. ¿Por qué es necesario que procuremos el crecimiento personal? Bueno, es necesario porque si nosotros lo buscamos de forma continua, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con oportunidades de aprendizaje. Y entonces vamos a ser capaces de obtener aprendizaje de lo que nos ocurre, de lo que vamos recibiendo. Y vamos a tener, sobre todo, muy importante, los recursos para ir mejorando, para ir avanzando. Entonces, es necesario también el crecimiento personal porque nos permite salir fortalecidos de distintas situaciones. Acá hay algunos ejemplos de situaciones que nos pueden impulsar a buscar el crecimiento personal, porque no siempre lo que me impulsa a crecer como persona no siempre tiene que ser un problema
o no siempre tiene que ser algo negativo, sino que hay también otras situaciones que nos pueden impulsar, como por ejemplo, cuando hay aspectos de nuestro carácter que nos gustaría disciplinar, que nos gustaría cambiar. También cuando no me encuentro haciendo alguna cosa que en realidad me gustaría mucho hacer. También incluso cuando deseo fortalecer actitudes positivas que tengo, cuando deseo cultivar más las fortalezas que poseo, eso también me puede llevar a buscar el crecimiento personal. Y también cuando experimentamos alguna crisis o cuando queremos salir de la zona de comodidad. Son algunos ejemplos de situaciones que nos pueden impulsar a buscar el crecimiento personal. Es importante entonces que usted pueda, ojalá en su vida cotidiana, sacar un ratito y hacer una reflexión, hacer una pausa y preguntarse qué aspectos de su vida le han llevado a buscar el crecimiento como persona. En el pasado, por ejemplo, qué situaciones me impulsaron a buscar el crecimiento personal. En la actualidad, ¿hay alguna situación que me está impulsando? Si no la hay, la puedo encontrar. Entonces es muy importante el realizar esa pausa. ¿Qué es una crisis? ¿Y por qué lo abordo acá en esta temática? Porque es una de las situaciones que nos puede llevar a buscar el crecimiento personal. Sí aclaré que no es la única, pero es una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una crisis? Es un evento pasajero. Se relaciona bastante con el tema del crecimiento personal porque es una oportunidad de cambio y de transformación. Es un espacio para despertar nuestra conciencia a lo que realmente es importante. Acá podríamos tomar de ejemplo esta etapa igual de distanciamiento en la cual nos encontramos, cómo nos llevó a realizar muchos cambios en nuestro estilo de vida y a valorar lo que realmente es importante, como por ejemplo lo es la salud, nuestros seres queridos. Es una forma, la crisis es una forma en que probamos también qué tan unidos, qué tan cívicos o qué tan solidarios somos. Entonces, aunque muchas veces a la crisis se le da una connotación negativa, en realidad debemos de cambiar la perspectiva y tener en cuenta que es una oportunidad de cambio y de transformación y que en algún momento va a pasar, no es para siempre, ¿verdad? Eso también nos ayuda a perseverar, a continuar. Los tiempos de crisis pueden ser percibidos de manera negativa, como les decía. ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas veces nos colocan en situaciones inesperadas o completamente novedosas, para las cuales no siempre nos encontramos preparados. Entonces, generan procesos de cambio que a ciertas personas les puede generar pensamientos negativos, muy recurrentes, estados como depresión, ansiedad, altos niveles de estrés, conflictos con la autoestima o a nivel interpersonal, ¿verdad? Entonces, algunas de estas situaciones podrían darse, pero si aprendemos a comprender que la crisis es pasajera y que nos va a permitir más bien transformarnos y hacer cambios valiosos en nuestra vida, podemos afrontarlas de manera efectiva. Entonces, podemos aprovechar los ajustes que las crisis nos impulsan a realizar. Eso nos va a dar no solamente crecimiento personal, como les he venido mencionando, sino también nos va a dar la oportunidad de disfrutar de salud mental. Incluso no solo salud mental, sino salud a nivel integral. Entonces, tratemos de ver las crisis desde esta perspectiva, ¿verdad? Y muy importante, insisto, en comprender que no solamente las crisis nos pueden llevar a buscar el crecimiento personal, sino que hay otras situaciones que nos pueden impulsar a buscarlo. Entonces es importante
el sacar espacios para conocernos más, para evaluar cómo siento que voy con mi vida, qué cambios, qué ajustes me gustaría realizar, qué áreas me gustaría fortalecer. Eso también es muy importante. Vamos a conversar ahora con respecto a las recomendaciones que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria a alcanzar crecimiento personal, sobre todo durante este periodo de distanciamiento en el que nos encontramos, que como les decía, ha implicado muchos cambios y que esos cambios pueden ser impulsos para mejorar nuestra vida. Número 1, es importante aprender a ver las situaciones desde otra perspectiva, ver las cosas desde otro ángulo. Si, por ejemplo, me siento bombardeado por pensamientos negativos o por emociones difíciles, es importante preguntarme qué puedo aprender de esto, que me genere crecimiento personal. ¿De qué forma alternativa, de qué forma diferente puedo interpretar esta situación? Y de esa forma voy a poder ver cómo mis emociones, mis comportamientos, mis actitudes empiezan a cambiar, ¿verdad? No quedarme solo en por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué? ¿Qué me quiere comunicar esta situación y cómo la puedo aprovechar a mi favor? Número 2, también es muy importante que identifiquemos cuáles obstáculos nos pueden detener en el proceso de crecimiento personal. Porque, por ejemplo, puedo intentar ver las cosas desde otra perspectiva, pero si no tomo en cuenta posibles obstáculos, puede que esté experimentando retrocesos o que lo que empecé no lo terminé. Entonces, el identificar esos obstáculos no es con el objetivo de desanimarme, sino más bien de elaborar planes de acción. Entonces, es necesario que identifiquemos, por ejemplo, si hay aspectos a nivel emocional, a nivel mental, en el área de autoestima, con respecto a las relaciones interpersonales o incluso aspectos de mi entorno que puedan ser obstáculos que me detengan o que me frenen en ese proceso que quiero conseguir, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir ir identificando qué puedo hacer al respecto, cómo puedo manejar, cómo puedo enfrentar esos posibles obstáculos. ¿Para qué? Para lograr hacer un plan, como les decía, un plan de actividades con respecto a cómo voy a enfrentar esos posibles obstáculos, ¿verdad? Si considero que los hay, ¿verdad? No es que es algo obligatorio, pero si considero que hay algo que me pueda frenar en cualquiera de las áreas que les mencionaba antes, entonces es muy importante hacer un plan. ¿Para qué? Para lograr adaptarnos, para poder realmente estar atentos al aprendizaje que la situación nos está generando y disfrutarlo. Me puedo hacer 3 preguntas claves que son las que están acá. Por ejemplo, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo deseo sentirme? ¿Y qué quiero lograr? A partir de tener claro cómo quiero estar, cómo me quiero sentir y hacia dónde voy, es decir, qué quiero, puedo entonces desarrollar ese plan de actividades que me van a ayudar a lograr lo que quiero, el cómo deseo sentirme, lo que quiero lograr. Otra recomendación importante consiste en que hagamos un seguimiento de nuestros logros. Entonces, por ejemplo, podemos realizar un recuento de los logros que tenemos con respecto a lo que quiero lograr, por más pequeños que esos logros me parezcan, ¿verdad? Es importante que me felicite, incluso me puedo premiar o hablarme, ¿verdad? Hablarme de forma positiva por esos logros que he alcanzado. Eso nos va a ayudar a mantener la automotivación y también va a propiciar o va a potenciar emociones agradables
Y cuando hayan días donde quizás viene el desánimo o hay cansancio, siento que no puedo más, ¿verdad? Y me bombardean esos pensamientos negativos, puedo contrarrestarlos. ¿Con qué? Con tener en cuenta mis logros, ¿verdad? El avance en el proceso. Así que no menosprecie los cambios que usted logra, por más pequeños que sean o si son mayores, de ninguna forma los menosprecie. También muy importante el conformar redes de apoyo. Esto es muy importante en este tiempo. Estamos distanciados físicamente, pero eso no quiere decir que debamos aislarnos socialmente, ¿verdad? En el sentido de que de no tener contacto con nadie, ¿verdad? Nosotros somos seres emocionales, seres sociales por naturaleza y necesitamos mantenernos en comunicación con los demás. Necesitamos muchas veces apoyo ante las situaciones que vamos afrontando, acompañamiento. Entonces es muy importante mantener el contacto con las personas que consideremos que pueden ser red de apoyo para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, eso nos puede permitir realizar intercambio de estrategias que nos han resultado efectivas para afrontar, por ejemplo, situaciones difíciles del pasado o situaciones novedosas, ¿verdad? El escuchar a otros qué hicieron, cómo afrontaron, nos deja también aprendizaje, incluso nos ayuda para motivarnos, para perseverar. El tener a alguien que me escuche, que me comprenda, que no me juzgue, eso es importante, ¿verdad? Entonces, nos permite esas redes de apoyo seguir avanzando. Muy importante que yo menciono por acá que al conformar redes de apoyo puedo conformar intercambio de estrategias, pero eso no quiere decir tampoco que me voy a comparar o que me voy a desesperar o a desanimar porque la otra persona lo logró en menor tiempo, ¿verdad? O por la forma en que lo hizo. Es simplemente de ese aporte que me brindan las redes de apoyo que puedo tomar para mi propia vida, ¿verdad? Entonces, muy importante el ser flexibles, el no compararme, sino más bien estar alerta a que puedo aprender también de los demás o simplemente, como les decía, muchas veces necesitamos a alguien que nos escuche, ¿verdad? O tener a alguien que nos comprenda sin que forme ningún juicio, ¿verdad? Entonces, por eso es tan necesario el conformar redes de apoyo. Tengamos presente este tiempo de distanciamiento, insisto, puede ser un peldaño que nos permite crecer personalmente y por lo tanto gozar de calidad de vida. Ahí está subrayado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted merece, usted es digno, es digna de vivir con calidad y usted es competente para lograrlo, ¿verdad? Por eso es importante esa búsqueda del crecimiento personal. Sí, podemos tener redes de apoyo, pero es una decisión, ¿verdad? Propia que debo tomar, el no quedarme estancado. Eso nos va a ayudar mucho a afrontar todo tipo de situaciones. Sí podemos hacerlo, sí somos capaces. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna consulta o algún comentario. Por acá yo quiero que usted invito a las personas que están participando de la charla, puedan un momento cerrar sus ojos y vamos a realizar una pequeña actividad. Entonces le invito a que pueda cerrar sus ojos, pueda concentrarse y que trate de recordar alguna situación pasada en la cual usted se sintió muy bien, ¿verdad? Esa situación puede estar relacionada con algún logro importante que usted tuvo, con alguna decisión acertada que tomó. Esa situación podría estar también relacionada
con alguna experiencia muy bonita que usted vivió, quizás junto a otra persona. Trate de concentrarse durante algunos segundos en alguna experiencia agradable del pasado. Y ahora trate de volver a revivir o a experimentar, como usted quiera llamarle, esas emociones que tuvo en ese momento tan agradable. Trate de reexperimentar lo que usted sintió en ese momento. Trate de identificar esas emociones, esos sentimientos, incluso sensaciones que usted tuvo. Trate de disfrutar nuevamente ese momento como si lo estuviera viviendo otra vez. Y ahora le voy a solicitar que usted pueda recordar alguna experiencia igualmente de su pasado que quizás le implicó un reto, un desafío. Y en este caso trate de recordar cómo usted pudo salir adelante de esa situación. Trate de reflexionar y de centrarse en la forma en que usted la superó. Y trate de validar esa forma en que usted lo hizo, porque por algo está acá hoy. Así que trate de concentrarse en esas fortalezas que usted tuvo en ese momento. Trate también de tomar en cuenta qué le dejó, qué le enseñó esa situación. Y cómo esa situación hoy en la actualidad, en este momento, le puede servir ese aprendizaje que esa situación le dejó, como hoy ese crecimiento, ese aprendizaje, hoy lo puede utilizar. Reflexione, concéntrese en cómo usted es capaz de hacer frente a las situaciones que la vida le presenta. Y dígase a usted mismo, a usted misma, soy capaz, yo puedo. Si antes lo logré, hoy también, mañana también podré. Y concéntrese en sus fortalezas. Ahora le pido que pueda abrir nuevamente sus ojos. Este es un ejercicio que nos puede servir a nivel terapéutico, ¿verdad? Muchas veces quizás se recuerda el pasado o ¿para qué? Para concentrarnos en situaciones difíciles, pero nos podemos quedar en el dolor que eso causó, nos podemos quedar concentrados en las dificultades que nos generó sin ver que realmente implicó aprendizaje o sin tomar en cuenta que si en ese momento lo logré, quiere decir que tengo la capacidad para afrontar las diferentes situaciones que la vida me presenta. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿verdad? El recordar también situaciones agradables de nuestro pasado, donde hemos triunfado, por ejemplo, o donde hemos logrado salir adelante, también nos ayuda a reexperimentar esas emociones agradables y eso es una forma de mantenernos automotivados, de saber que estamos a salvo,
con nosotros mismos y de que somos capaces de avanzar. Entonces es un ejercicio que se puede poner en práctica y que resulta efectivo para estimular la automotivación hacia el crecimiento personal, que nos puede ayudar incluso cuando nos sentimos desmotivados o cuando estamos experimentando alguna emoción difícil, ¿verdad? Quizás algunas veces esperamos de que esa motivación o ese apoyo venga de la parte externa, como lo decía, por ejemplo, es importante las redes de apoyo, pero debo entender que también soy capaz de proporcionarme esa motivación para alcanzar el crecimiento personal. Lo importante, como les decía antes, es no quedarnos estancados. Y en este tema es muy importante el analizar o el cuestionar muchas veces la forma en que pensamos, las creencias que tenemos. Eso nos va a ayudar a poder mejorar nuestra actitud ante la vida, a adquirir comportamientos que nos permitan adaptarnos al entorno, que nos permitan adaptarnos a los cambios. Entonces es clave la pregunta que les decía antes, ¿de qué forma alternativa puedo interpretar esto que me está ocurriendo? Y ahí podemos notar cuando logramos encontrar esas formas alternativas de interpretar lo que nos sucede, podemos notar cómo nuestras emociones se regulan, cómo son menos intensas, cómo incluso son más agradables y cómo eso tiene un efecto positivo en cómo nos comportamos, en cómo reaccionamos. Así que le voy a invitar ahora a que usted pueda, ojalá ahí donde usted se encuentra, completar esta frase. Este tiempo de distanciamiento me ha enseñado, y ahí vienen los puntos suspensivos, así que trate de reflexionar un momentito qué le ha enseñado este tiempo de distanciamiento en el que nos hemos encontrado. ¿Qué le ha enseñado esta situación? Si es que no lo había pensado antes, bueno, este es un momento para hacerlo. Y ojalá usted lo anote y lo tenga ahí a la vista. Eso es como una forma de recargar baterías cada día. Es decirme, es darme cuenta, esta situación me ha enseñado cosas valiosas, cosas importantes. Espero que hayan podido completar esa frase, realizar esta dinámica, porque además de que los pensamientos, las creencias son muy poderosas, las palabras también lo son, ¿verdad? Entonces es muy importante también cuidar lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Es importante autoafirmarnos cada día y por medio de las palabras es una excelente forma de hacerlo. Que podamos cada día decirnos, yo soy capaz de transformarme, yo soy capaz de afrontar los retos que la vida me presenta, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a evolucionar de forma consciente. Yo sé que puedo crecer más. Muy importante, sí, aclarar con respecto a este tema del crecimiento personal, que no se trata de exigirnos más de lo que podemos o de exigirnos tanto que más bien no disfrutamos del proceso. No se trata de frustrarnos, de experimentar altos niveles de estrés.
¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con que esa meta, ese propósito, ese cambio que quiero realizar para crecer como persona, no me frustre, ¿verdad? Para eso es importante centrarme en el aprendizaje que me deja, pero siendo flexible conmigo mismo, perdonándome, buscando ayuda cuando la necesito, estando atento a los logros, estando atento a los detalles de cada día, viviendo de forma consciente, viendo el panorama completo. Entonces es muy importante no autoexigirse, no dejarse dominar por la culpa, no dejarse dominar por el perfeccionismo, por la necesidad de tener todo bajo control. Incluso no dejarse desanimar por el que dirán los demás, por el que van a pensar, cómo van a reaccionar con respecto a estos propósitos que tengo para crecer como persona. Recuerde que usted, como le decía, es digno, es merecedor de vivir con calidad, es competente para hacerlo. Usted tiene derecho a ser el primero en su vida, a tener en cuenta primero sus necesidades. Y eso no es ser egoísta, eso no es ser mala persona. Entonces, de verdad, espero que esta charla, que esta temática sobre crecimiento personal les haya sido provechosa, ¿verdad? Quizás es un tema que se ha tratado bastante, pero que es importante reforzarlo, recordarlo para recargar baterías, como les decía. Entonces, les agradezco mucho su participación y atención. Nuevamente, no sé si hay alguna consulta o comentario. Voy a fijarme por acá. Por ejemplo, con respecto a qué nos ha enseñado esta etapa de distanciamiento, doña Rocío Murillo nos menciona, me ha enseñado a ser más compasiva y a creer en mí. Excelente, ¿verdad? Nos permite esa oportunidad de autoconocimiento, ¿verdad? Nos permite eso y mucho más. Entonces, es importante estar atento, ¿verdad? No vivir en automático, sino cada día tratar de estar atento a qué puedo aprender, ¿verdad? Y como les decía, siendo muy, y como lo dice también doña Rocío, muy compasiva, muy compasivos con nosotros mismos, muy flexibles y tratando de disfrutar ese aprendizaje, de no quedarnos estancados. Entonces, muchas gracias por participar, ha sido un placer. Muchas bendiciones y espero que tengan una linda tarde.